la infidelidad de mi esposa, vendí mi empresa a mi hermano por solo $10 y puse todo a su nombre. Cuando recibió los papeles del divorcio, exigió la mitad, hasta que vio el saldo de la cuenta conjunta. Su abogado entró en crisis. Hola, mi nombre es Luis Hernández. Tengo 36 años y dirijo una consultora de logística en Arlington, Virginia. He estado casado con Valeria Cooper, de 35, durante 8 años. Ella conduce un podcast llamado Mujeres Modernas al Micrófono, que tiene una audiencia modesta, quizá unas 5.000 oyentes en los mejores días. Lo comenzó junto a 2 amigas de la universidad tras ser despedida de su antiguo empleo en marketing. Grababan cada semana en una habitación de nuestra casa que yo mismo acondicioné. Le instalé un tratamiento acústico básico para que se escuchara bien. Nada lujoso, pero funcional. En total, invertí unos $2.500. Compré paneles acústicos, una mezcladora decente, 3 micrófonos con sus respectivos soportes antivibración, cortinas que ayudaban con el sonido, e iluminación adecuada. Ese día, al llegar a casa, noté algo extraño. No era un silencio tranquilo, sino uno incómodo. Dejé mi maletín en las escaleras y me dirigí a la cocina, esperando escucharla grabar. Pero no, lo que escuché fueron gemidos, fuertes, sin ninguna intención de ser discretos. Seguí el sonido por el pasillo hasta llegar al cuarto donde solía grabar. La puerta estaba entreabierta. Fue ahí cuando vi a Valeria, con la espalda contra la pared, enredada con un tipo. Me pareció el técnico de sonido que había mencionado contratar semanas atrás. No tendría más de 25 años y aún llevaba puesto un gorro ridículo. Lo peor es que no estaban siquiera usando la parte del cuarto donde había instalado todo el equipo. Estaban junto a la pared sin tratar. Por algún motivo, ese detalle se me quedó grabado. Ni siquiera les importó aprovechar lo que yo había preparado. El tipo fue el primero en verme. Se quedó pálido y empezó a subirse los pantalones. Me quedé parado en la puerta. ¿Qué demonios? Solté. La cabeza de Valeria giró en seco. No parecía avergonzada, sino molesta. Se acomodó la ropa como si acabara de terminar una rutina de ejercicios. Pensé que estarías en Houston hasta el domingo, dijo. Sí. Claro, respondí con voz gélida. Por eso lo trajiste a nuestra casa. El técnico intentó escabullirse, murmurando algo como perdón, hombre, sin mirarme a los ojos. Te convendría subírtelos bien, le dije mientras huía por el pasillo. Valeria cruzó los brazos. Genial, ahora tendré que buscar otro editor. Y ahí fue donde perdí el control. Después de 8 años de matrimonio, ¿eso era lo único que le preocupaba? ¿Me estás hablando en serio? Le grité, golpeando el marco de la puerta con tanta fuerza que me dolió la mano. Te encuentro teniendo relaciones con un niñato en nuestra casa y lo único que te importa es tu maldito podcast. Valeria retrocedió un poco, sorprendida. Jamás me había visto gritar. Baja la voz, dijo con tono defensivo. Los vecinos te van a oír. ¿Ahora te preocupa el ruido? Porque hace un rato no parecía importarte. Fue algo del momento. No es para tanto. Llevamos meses mal. No te hagas el sorprendido. Problemas. Para ella, problemas significaba que estaba distante, irritable. Para mí, significaba que yo trabajaba más horas para conseguir nuevos clientes. Lo que vivimos era una crisis normal, no una excusa para acostarse con el técnico. Respiré hondo. La rabia se transformó en algo más frío. ¿Sabes qué? Tienes razón. No es para tanto. Me di la vuelta, recogí mi bolso, salí, me subí al auto y conduje hasta la casa de mi hermano Gabriel, al otro lado de la ciudad. Me recibió con una llave en la mano, sin decir nada. Esa noche, sentados en su balcón, le conté lo que había pasado. Dios, dijo él, negando con la cabeza. ¿Y ni siquiera se disculpó? Se comportó como si yo hubiera interrumpido una reunión de trabajo, respondí. Como si el que tuviera que pedir perdón fuera yo. Gabriel se rió con amargura. La clásica Valeria. ¿Te acuerdas cuando llegó 3 horas tarde a mi ensayo de boda porque estaba haciendo contactos? Luego se enojó cuando mamá le dijo algo. No lo recordaba, ni tampoco el día que se olvidó de la fiesta de lanzamiento de mi empresa o cuando, hacia el 3er año de matrimonio, simplemente dejó de preguntarme cómo me había ido en el día. También hizo eso en el funeral de papá, agregó Gabriel. Estaba con el celular durante la ceremonia. Dijo que era algo urgente de una clienta, y después la vi posteando en Instagram. Y en ese momento, todo encajó. Ya no se trataba de amor, ni siquiera de una traición. Se trataba de respeto. Valeria no solo me engañó, me borró de la ecuación por completo. Y yo no iba a ser el esposo destrozado. No, iba a asegurarme de que lamentara haberme menospreciado. A la mañana siguiente, me senté frente a la abogada señorita Delgado, en su oficina del piso 12 en Alexandria. Llovía, las gotas golpeaban los ventanales mientras le exponía mi plan. Nada de charlas, le dije, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Quiero transferir el 70% de mi empresa de consultoría a Gabriel. Ella arqueó una ceja. ¿Por cuánto? $10. Se reclinó en su silla. Luis, ¿sabes lo que voy a decir? Lo sé, pero dímelo igual. Abrió la carpeta, hojeó los documentos. Si haces esta transferencia justo antes del divorcio, van a cuestionarla como una maniobra fraudulenta. Ningún juez va a ignorar el momento en que lo haces. Eso es lo que quiero que pase,
le respondí. Eso captó su atención. ¿Explica? Valeria no va a ir directamente por el dinero. Va a jugar a negociar. Pero si cree que esta empresa es el premio mayor, se va a lanzar con todo. Así la obligo a pelear por algo que legalmente no le pertenece. Pero heredaste ese negocio de tu padre antes de casarte. Y ella va a alegar transmutación, dijo ella, haciendo girar su bolígrafo. Que el valor se mezcló, que lo que hiciste durante el matrimonio aumentó el capital. Que lo intente. Es un camino largo y lleno de papeles. Lo único que va a probar es que yo construí algo valioso. No que ella haya sido parte de ello. Ni siquiera sabe exactamente a qué se dedica la empresa. Solo repite algo de camiones. La abogada me observó con atención. Tenía fama de ser precisa, metódica. Era la que los ejecutivos llamaban cuando las cosas se ponían feas. No estás jugando a la defensa, dijo por fin. Estás declarando la guerra. Exacto. Bien. Firmaremos la fecha hoy, pero pospondremos la ejecución 36 horas antes del inicio del proceso. Así tenemos un pequeño margen de maniobra. Estoy cronometrando todo al segundo. ¿Gabriel sabe que se va a convertir en el objetivo legal? Sonreí con suavidad. Fue idea suya. Lo que no le conté a la abogada fue que Gabriel y yo ya habíamos pasado 3 horas la noche anterior planificando cada paso financiero que tenía que dar. Él estudió economía antes de fundar su propia empresa de software. Él siempre tuvo una visión más clara del tablero que yo. Lo entendía como si hubiese nacido para anticipar cada jugada. Una semana después, me encontraba haciendo fila en el banco, listo para autorizar 2 movimientos financieros que, sin duda, harían que el futuro equipo legal de Valeria perdiera la cabeza. Primero, una transferencia de $38,000 desde mi cuenta empresarial personal hacia la compañía de desarrollo de software de Gabriel, como inversión para expansión. Esa cuenta era exclusivamente mía, abierta 2 años antes siquiera de conocer a Valeria. La segunda transferencia fue de $27,000 para saldar unas deudas comerciales que yo había confirmado en su momento para implementar un sistema de gestión de almacenes que, finalmente, nunca cumplió con lo prometido. A pesar de haber garantizado personalmente ese préstamo, lo había mantenido fuera de los libros contables principales. Saldarlo en ese momento tenía un doble propósito: eliminar cualquier rastro de pasivo conyugal y reducir el valor neto que podría considerarse en un juicio. Señor Hernández, me llamó la gerente del banco, saliendo de su despacho. Hemos marcado estas transferencias para revisión. Por supuesto que lo habían hecho. Pasé más de 1 hora dentro de su oficina, explicando todo. Mostré el origen de los fondos, la relación comercial con Gabriel, la validez de las deudas. Entregué el acuerdo operativo de la empresa, el plan de expansión, los documentos del préstamo, todo en orden, fechado y perfectamente organizado. Al final, ella asintió. Todo parece en regla, solo que, es un momento muy curioso para hacerlo. A veces, el momento lo es todo, respondí. Cuando salí del banco, los fondos ya estaban en movimiento. La señorita Delgado había firmado cada documento: acuerdo de inversión, constancias de pago de deudas, confirmaciones bancarias. Todo con respaldo, todo legal. Mi siguiente paso fue abrir una cuenta nueva en la cooperativa de crédito que usaba Gabriel. Una cuenta corriente básica con un depósito inicial de $1,200, suficiente para cubrir lo esencial: alquiler, comida, gasolina. Una forma de empezar limpio, sin transferencias desde cuentas compartidas, nada que Valeria pudiera detectar o reclamar. Luego accedí a la antigua cuenta conjunta, esa que, aunque no habíamos usado en más de 1 año, Valeria todavía revisaba de vez en cuando, como queriendo convencerse de que todo seguía normal. El saldo era de $108. Dejé exactamente 10. Esa cuenta había tenido bastante dinero en su momento, pero dejé de utilizarla cuando cada uno comenzó a manejar sus finanzas por separado. Valeria tenía su ingreso por el podcast y trabajos de marketing, yo mis consultorías y dividendos. Sin embargo, ella aún mencionaba esa cuenta cuando sus padres preguntaban sobre cómo íbamos económicamente. Así que le dejé una señal, un número imposible de ignorar, un mensaje claro: recibes en proporción a lo que diste. Esa misma noche, la señorita Delgado me llamó para confirmar que las transferencias habían sido completadas y que la inversión en la compañía de Gabriel había quedado correctamente registrada. Impecable. Fondos previos al matrimonio, propósito empresarial justificado, toda la documentación en regla. Esto no es solo protección de bienes, comentó tras una breve pausa. No, respondí, es un mensaje. Lo que no preví fue lo que descubriría 3 días más tarde: había olvidado desvincular la cuenta compartida de Amazon. Al organizar algunas entregas para la casa temporal de Gabriel, noté que Valeria seguía siendo la usuaria principal. Abrí una cuenta nueva de inmediato, pero seguramente ella ya habría recibido notificaciones de mis compras, artículos básicos para mi nuevo espacio. Una torpeza que podría haber encendido sus alarmas. De inmediato cambié todas mis contraseñas y me obsesioné pensando en qué más podría haber pasado por alto. Me había enfocado tanto en los movimientos grandes que un detalle menor casi arruinó todo. Tenía que cerrar cada brecha. Valeria no era una experta en negocios,
pero era lo suficientemente astuta como para empezar a conectar puntos cuando algo no cuadraba. Así que esa noche revisé toda mi seguridad digital, cambié contraseñas, activé verificación en 2 pasos en todas mis cuentas y creé un nuevo correo electrónico exclusivo para asuntos legales y profesionales. Cuando estás planeando una separación, son los detalles los que pueden hundirte. Yo no pensaba dejar que una cuenta olvidada me arruinara la estrategia. Valeria estaba grabando su podcast con sus 2 compañeras, Carly y Megan, justo cuando llegó el mensajero. El tema del episodio era, irónicamente, señales de alerta en las relaciones, y ella estaba compartiendo consejos sobre comunicación y compromiso. Resulta irónico viniendo de alguien a quien había sorprendido con otro hace apenas una semana. El timbre sonó. La escuché decirles que pausaran un momento mientras se levantaba a atender. Por la aplicación de la cámara de seguridad, la vi abrir la puerta y recibir un sobre azul grueso con un sello de mensajería privada. Su expresión pasó de curiosidad a irritación mientras firmaba. Volvió al estudio con el sobre en la mano, diciendo que seguramente era alguna cosa más de la empresa de Luis. Lo abrió con desgano, todavía conversando, hasta que llegó a la segunda hoja. Se quedó en silencio. ¿Valeria?, preguntó Carly. ¿Estás bien? Su rostro se transformó. No era tristeza ni sorpresa, era furia pura. Ese desgraciado calculador, murmuró, olvidando que el micrófono seguía grabando. ¿Qué pasó?, preguntó Megan. Luis acaba de pedirme el divorcio. Y espera, ¿pero qué demonios es esto? Ni siquiera pudo terminar la frase. La grabación se detuvo abruptamente. Minutos después, ya tenía 3 llamadas perdidas de su parte. Dentro de ese sobre estaba la demanda de divorcio, minuciosa, fechada, legalmente entregada. Un resumen de activos detallado, el 70% de acciones vendidas por $10, la inversión en la empresa de Gabriel, la liquidación de deudas y los $10 en la cuenta conjunta. Valeria me llamó. Número bloqueado. Volvió a intentarlo. También bloqueado. Su abogado, el señor Reed, contactó a la señorita Delgado 8 veces ese día. Mandó correos, dejó mensajes de voz, incluso un SMS marcado como respuesta urgente requerida. Yo no respondí, no porque me estuviera escondiendo. Estaba observando. Gabriel y yo estábamos revisando especificaciones de software cuando las notificaciones comenzaron a llegar. Él vio la pantalla y se echó a reír. Parece que Valeria recibió el sobre justo a tiempo. ¿Apostamos a que ya llamó a su madre diciendo que la sorprendiste? No apuesto, le respondí. Seguro fue su segunda llamada, justo después de hablar con su abogado. Gabriel negó con la cabeza. ¿Recuerdas cuando dijo en la cena de acción de gracias que tu empresa apenas se mantenía, justo el año que duplicaste ingresos? Siempre fue pésima con los números, menos con los de sus seguidores en Instagram, añadí. Lo vi todo a distancia, sin satisfacción, pero con convicción. No era venganza, era precisión. Años de ser meticuloso, constante, predecible. Ella pensó que me quebraría, que rogaría una segunda oportunidad. Nunca esperó esto. Ese mensajero no llevaba solo papeles. Llevaba la primera ficha del dominó. Me aseguré de que sintiera el impacto antes de siquiera entender que estaba dentro de una partida. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contra todo juicio, contesté. ¿Cobarde?, balbuceó Valeria. Ni siquiera fuiste capaz de hablar conmigo primero. Solo papeles y abogados. ¿Cómo tú hablaste conmigo antes de acostarte con tu técnico de sonido? Solté sin pensar, y de inmediato me arrepentí. Eso fue diferente, espetó. Al menos yo no escondí dinero ni traté de robarte todo. No pienso discutir esto, Valeria. Habla con tu abogado. Lo haré, dijo, ahora con voz helada. Y cuando termine contigo, vas a lamentar haber empezado este juego. Te crees muy listo, pero no tienes idea de lo que se viene. Colgó. Me quedé sentado en el cuarto de huéspedes de Gabriel, preguntándome si no había cometido un error táctico contestando esa llamada. Un buzón con ese mensaje habría sido mejor evidencia. Registré los datos de la llamada y la hora exacta en un documento. Estaba llevando un seguimiento detallado de cada interacción. Nunca se sabe qué podría volverse relevante después. Ya había leído suficientes historias de terror sobre divorcios en foros como Reddit como para entender que documentar todo era esencial. A la mañana siguiente, me desperté con 3 mensajes de Valeria, enviados a las 3:47 de la madrugada. El primero decía: ¿de verdad crees que eres tan listo con tus truquitos de negocios? El siguiente: mi abogada dice que lo que hiciste es ilegal. Y el último: espero que te haya valido la pena tirar 8 años por la borda. Tomé capturas de pantalla. Como siempre, no respondí, solo era más material para el archivo. No pasó mucho tiempo. En menos de una semana, la abogada Reed presentó 3 demandas separadas. Una alegaba que la transferencia de acciones de mi empresa había sido un acto fraudulento. Otra solicitaba una orden para detener la inversión realizada en la sociedad de Gabriel. Y la tercera buscaba congelar todos mis activos restantes hasta que el tribunal pudiera revisarlos. Y eso fue solo el inicio en el plano legal. Luego empezó el ataque personal. El primer golpe vino en forma de mensajes de conocidos,
Valeria dice que vaciaste todas las cuentas y la dejaste sin nada, ¿es cierto? O oí que todo se volvió un caos entre ustedes. Ella está destrozada, ¿por qué le entregaste los papeles del divorcio así, de golpe? Respondí con hechos, sin rodeos. Valeria me engañó. Yo solicité el divorcio. Todas las decisiones financieras están documentadas y son completamente legales. Después vino la llamada de mi madre. Usó mi nombre completo, lo cual nunca era buena señal. Luis Alejandro Hernández. Comenzó con tono severo. ¿De verdad vaciaste tus cuentas antes de pedirle el divorcio? Mamá, no es así, intenté explicar. La madre de Valeria me llamó llorando. Dice que estás maltratando a su hija económicamente. Que todo esto lo venías planeando desde hace meses. Me llevé una mano al puente de la nariz, ya agotado. Mamá, Valeria me fue infiel. En nuestra casa, hubo un silencio incómodo. Eso no significa que puedas llevártelo todo. Iba a replicar, pero me contuve. ¿Podemos hablar luego? Estoy por entrar a una reunión con mi abogada. Solo dime que no estás actuando por venganza, insistió. Eso no es lo que tu padre y yo te enseñamos. Quise hablarle sobre bienes adquiridos antes del matrimonio, sobre transacciones empresariales legítimas, pero sabía que no lo entendería. Siempre tuvo una debilidad especial por Valeria. Respondí simplemente, estoy haciendo todo de forma legal y justa. Es todo lo que puedo decir por ahora. Bueno, Karen dice que Valeria está devastada, suspiró. Claro que Karen, su madre, diría eso. Nunca admitiría una versión de los hechos en la que su hija no fuera la víctima. En los primeros años, me pareció entrañable que mi madre y Valeria fueran tan cercanas. Ahora, solo lo sentía como otra batalla que librar. Valeria sabía perfectamente el impacto que tendría al involucrar a nuestras madres. Cuando la señorita Delgado, mi abogada, recibió los documentos judiciales, me llamó de inmediato. Quiere todo, dijo, señalando la carpeta que tenía sobre su escritorio. Alegan que la venta de acciones fue una maniobra para perjudicar el patrimonio matrimonial. Dejé mi café sobre la mesa sin mostrar reacción. Que lo intenten, dije. También han solicitado una audiencia de emergencia, agregó la señorita Delgado. Quieren que el juez anule la transferencia de inmediato y emita controles financieros retroactivos. ¿Creen que te intimidarán? ¿Lo lograrán? Preguntó. No. Respondí. Nos vimos en el tribunal 3 días después. Era una sala común de derecho familiar, con bancas incómodas y luces fluorescentes. Valeria estaba sentada junto a Reed, luciendo un atuendo cuidadosamente elegido para proyectar responsabilidad, maquillaje discreto, chaqueta sobria, expresión de víctima digna. Me miró solo una vez, entrecerrando los ojos antes de apartar la vista. Reed se levantó y comenzó su espectáculo. Habló de traición, de engaño, de manipulación financiera. Mostró el contrato de inversión como si fuera una prueba en un caso penal. ¿Quién transfiere $65,000 días antes de pedir el divorcio?, preguntó, dirigiéndose al juez. Cuando terminó, la señorita Delgado se puso de pie. No necesitó apuntes ni gestos teatrales. Explicó con serenidad que la empresa de consultoría había sido heredada antes del matrimonio, que su crecimiento estaba claramente documentado, y que siempre se había manejado bajo estructuras previas a la unión legal. Las herencias son bienes separados según la ley del Estado, señoría, dijo con calma, aunque a la parte demandante le disguste el momento de la transacción. En cuanto a la inversión, entregó documentos certificados del LLC, el plan de negocios y los registros bancarios de cuentas abiertas 2 años antes del matrimonio. Los fondos nunca se mezclaron con bienes conyugales. La inversión tiene un propósito legítimo y está completamente documentada. El juez revisó los papeles lentamente. Reed hervía de frustración. Valeria mantenía la espalda recta, mandíbula apretada. Luego vino el fallo preliminar, pero decisivo. Se negó la anulación de la transferencia de acciones, se rechazó la solicitud para revertir la inversión en la empresa, y se le otorgó a Valeria un monto temporal de manutención, menor al solicitado. La petición para cubrir sus honorarios legales fue también rechazada, con el juez señalando expresamente los ingresos que percibía por su podcast y trabajos de marketing. Valeria se levantó de golpe. Esto es, el juez alzó la vista. Disculpe, señorita Cooper, algo que agregar. Él planeó esto durante meses. Está ocultando dinero. El juez se quitó las gafas. Señorita Cooper, si no se sienta ahora mismo, la declararé en desacato. Pero él, siéntese, interrumpió el juez, con cansancio pero con firmeza. Este tribunal se basa en pruebas, no en acusaciones sin sustento. Valeria se hundió de nuevo en su silla, el rostro enrojecido. El silencio se adueñó de la sala. El juez retomó la palabra. Como decía, las mociones de emergencia quedan rechazadas. Trataremos estos asuntos en el proceso regular de descubrimiento. Y antes de cerrar, lanzó una advertencia directa. Sugiero a ambas partes que eviten estallidos emocionales. No benefician a nadie en esta sala. Al salir del juzgado, la señorita Delgado se ajustó las gafas y exhaló. Pudo haber sido peor, murmuró. El juez Wilson no suele tolerar escenas. Le dio lástima, comenté. Esa misma noche, Gabriel me envió una captura de pantalla de la historia de Instagram de Carly. Mostraba a Valeria con ella y Megan en un bar. El texto superpuesto decía:
apoyando a nuestra chica en medio de la tormenta. Los hombres no valen nada. Con clase, me escribió Gabriel. Ella engaña. Tú pides el divorcio y resulta que el malo eres tú. Yo estaba cenando algo rápido mientras revisaba unos informes de clientes cuando me llegó un mensaje de un número desconocido. Era el técnico de sonido de Valeria, el mismo con el que la había sorprendido. Hola, solo quería disculparme. No sabía que estaba casada. Claro, cómo no. No respondí, solo tomé otra captura de pantalla para el archivo. Poco después, comenzó una campaña en redes sociales, cuidadosamente orquestada. No provenía directamente de Valeria, por supuesto. Era demasiado astuta para eso. Pero Megan, la más escandalosa de sus compañeras de podcast, publicó una larga queja sobre hombres que usan la economía como arma en el divorcio y cómo el sistema favorece a maridos fríos y calculadores. Nunca me mencionó por nombre, pero dio tantos detalles que cualquiera que nos conociera sabía perfectamente a quién se refería. Terminó su publicación invitando a apoyar a mujeres víctimas de manipulación financiera, suscribiéndose a su programa. Esa tarde, uno de mis clientes me envió un correo. ¿Todo está bien? He visto unas publicaciones preocupantes de gente relacionada contigo. Luego llegaron 3 mensajes similares. Escribí una respuesta simple y profesional para mi lista de clientes, aclarando que estaba atravesando un proceso de divorcio, que podían circular algunos mensajes desafortunados, pero que la operativa de mi empresa seguía firme e inalterada. Agradecí su comprensión y discreción. 2 días después, Gabriel me llamó. Hermano, una amiga de Valeria acaba de intentar contactarme por LinkedIn. ¿Megan o Carla? Pregunté. Megan. Me escribió enseguida preguntando si te había presionado para ocultar bienes a través de mi empresa. No pude evitar soltar una risa incrédula. ¿Y qué le dijiste? Nada aún. Pero tomé captura de pantalla. Envíala a la señorita Delgado. Esa misma noche recibí un mensaje de un número que no reconocí. ¿Crees que eres tan listo con tus jueguitos financieros? Todos sabrán qué clase de hombre eres en realidad. No respondí. Solo documenté todo y se lo envié a la señorita Delgado. Al día siguiente, ella presentó una solicitud de orden de restricción contra Megan por acoso y la incluyó dentro de nuestra contrademanda contra Valeria, por estar detrás de una campaña difamatoria. El juez aprobó de inmediato la orden. Megan tenía prohibido contactarme, acercarse a mi casa o mi oficina, escribir sobre mí en redes sociales o interactuar con mis socios de negocios. La abogada de Valeria intentó desligarla, diciendo que ella no tenía nada que ver con las acciones de Megan. Pero el juez no quedó convencido, sobre todo cuando la señorita Delgado presentó mensajes recuperados durante la fase de Discovery, donde Valeria y Megan hablaban sobre formas de presionar a Luis. El siguiente episodio del podcast de Valeria fue sorprendentemente moderado. Solo se limitó a mencionar que no podía hablar de ciertos asuntos personales por temas legales. Pensé que después de eso las cosas seguirían un curso más formal. Me equivoqué. A la mañana siguiente, fui al estacionamiento del edificio donde trabajaba Gabriel y encontré mi coche con un enorme rayón a lo largo de todo el costado del conductor. La pintura estaba rasgada hasta el metal, desde el faro delantero hasta la luz trasera. Curiosamente, las cámaras de seguridad del lugar fallaron esa noche. No tenía pruebas de que Valeria hubiese sido la responsable, pero la coincidencia era demasiado conveniente. El daño costó $3.200. Presenté una denuncia policial, aunque sabía que no llevaría a nada. La señorita Delgado me recomendó no señalar directamente a Valeria sin evidencia concreta, para evitar parecer vengativo. Así que pagué el deducible y me mantuve en silencio, agregando mentalmente ese incidente a la larga lista. No buscaban justicia, querían agotarme, desestabilizarme. Pero en lugar de quebrarme, todo esto me fortaleció. Cada ataque confirmaba lo que ya sabía. No buscaban la verdad, querían manipular la narrativa. Y hacía mucho que yo había dejado de interesarme por las historias. Me importaban los hechos. 2 días después, Valeria probó un nuevo enfoque. Apareció en mi oficina sin previo aviso, preguntándole a mi asistente si podía hablar conmigo 5 minutos. Por suerte, mi asistente ya había sido advertida y le respondió con educación, pero con firmeza, que debía contactar a mi abogada. Valeria dejó una nota diciendo que quería arreglar las cosas directamente, que estaba cansada de los abogados, como si esto se tratara de ahorrar en honorarios y no de aceptar que estaba perdiendo. Le entregué la nota a la señorita Delgado, quien la añadió al creciente archivo de intentos de Valeria por eludir los canales legales. Si de verdad quería hablar, podía hacerlo a través de una mediación formal. Pero eso no era lo que quería. Ella buscaba tomarme por sorpresa. La semana siguiente, la madre de Valeria llamó a la mía 3 veces, llorando, asegurando que yo estaba arruinando la vida de su hija. Para mi sorpresa, mi madre finalmente empezó a ver más allá del drama. Le dije que si Valeria no hubiera engañado, nada de esto estaría pasando, me comentó. Me colgó el teléfono. La señorita Delgado me recomendó mantenerme totalmente alejado de las redes sociales. Nada de publicaciones, comentarios, ni reacciones. Lo cumplí, aunque resultó difícil ver cómo Valeria moldeaba su relato sin oposición. Publicaciones sobre nuevos comienzos, frases vagas sobre situaciones tóxicas y un montón de apoyo de su audiencia,
que solo había escuchado su versión. Mientras tanto, nuestros abogados intercambiaban interminables documentos, declaraciones financieras, interrogatorios, solicitudes de información. La maquinaria del divorcio seguía su curso mientras el drama emocional se desarrollaba ante el público. Pero fue precisamente el proceso de Discovery lo que terminó por volverse en contra de Valeria. Todo empezó con una declaración jurada de ingresos que su equipo legal presentó. Reflejaba un ingreso modesto por el podcast, algunos contratos de marketing y pocos ahorros. A primera vista, parecía realista. Está declarando menos de $22.000 en activos líquidos, observó la señorita Delgado, analizando los números. Alega que la mayoría de sus ingresos van a gastos operativos y a sus inversiones. Miente, afirmé. El año pasado hizo 3 viajes de negocios a Miami, compró una MacBook Pro para editar su programa cuando ella no edita nada, y está alquilando un BMW que cuesta más que nuestra hipoteca. Entonces, vamos a profundizar, respondió con una leve inclinación. Nuestro contador forense fue meticuloso. Rastreó todo, historiales de Venmo, cuentas de PayPal, incluso una LLC de creación de contenido que había registrado sin decírmelo. Encontramos ingresos no declarados por contenido patrocinado, conferencias cobradas a través de la empresa del esposo de Carly, y un trabajo extra como asesora de una marca de estilo de vida femenino. Luego dimos con la cuenta secreta, $43.000 en un banco distinto, abierta a su nombre de soltera y con la dirección de sus padres. Dinero que había ido transfiriendo desde nuestras cuentas conjuntas durante 3 años, en montos pequeños. Lo que terminó de arruinar su versión fue que me había dejado la sesión abierta en nuestra laptop compartida. Otro descuido. Valeria la usó para entrar a nuestra cuenta de inversiones luego de que yo me mudara, y desde ahí transfirió otros $12.000 a la cuenta oculta. La evidencia digital era irrefutable y destruía completamente su narrativa de víctima financiera. La señorita Delgado lo expuso todo en el juzgado, cada cifra, cada fecha. El abogado de Valeria intentó justificarlo diciendo que eran ahorros para emergencias y que ella no se sentía segura comentándomelo. El juez no se dejó engañar. No gritó ni la sermoneó. Solo se inclinó hacia adelante y dijo con calma: Señorita Cooper, retirar fondos matrimoniales de forma encubierta durante varios años no califica como una preparación para emergencias. El juez fue claro. Aquello constituía una dilapidación de bienes conyugales. El rostro de Valeria enrojeció de inmediato. Permaneció mirando al frente, como si las palabras no la tocaran. El juez aprobó la moción de la señorita Delgado para incluir los $43.000 ocultos en el cálculo del patrimonio marital. Dictaminó que Valeria debía devolver de inmediato la mitad al patrimonio conyugal y pagar $8.000 en honorarios legales, por lo que describió como un intento deliberado de encubrimiento que provocó una investigación innecesaria. Desde el punto de vista legal, fue un punto de inflexión. En lo personal, lo percibí en su comportamiento, dejó atrás la indignación moral para pasar a una postura más cautelosa, casi como una estrategia de contención. Esa misma noche, Gabriel vino a mi apartamento con comida para llevar. Escuché lo del dinero escondido, comentó mientras sacaba los recipientes. ¿Te acuerdas cuando olvidó contarte lo de aquella promoción porque quería sorprenderte con un viaje que jamás organizó, pero aún así esperaba reconocimiento por la intención? Añadí yo. Gabriel negó con la cabeza. Lo que no entiendo es esto. Tenía a un buen tipo que apoyaba su sueño del podcast, aunque no generara ingresos, que le ayudó a montar su estudio de grabación, que jamás se quejó cuando cancelaba planes por episodios urgentes, y lo tira todo por un tipo con gorro de lana. Ella se lo pierde, dije, sorprendiéndome al creerlo de verdad. Exacto, brindó Gabriel con su vaso. Brindemos porque, al fin, Valeria recibió su merecido. Pasaron varios meses desde que la encontré con el tipo del gorro. Finalmente, estábamos en la audiencia final. No había drama, solo una sensación de cierre. Reed aún la representaba, pero su enfoque cambió. Ya no exigía la mitad de mi empresa, ahora solo buscaba un mejor acuerdo de manutención. Ya no intentaba destruirme, solo rescatar lo que pudiera. El juez Wilson había revisado todo, declaraciones financieras, valoraciones, listas de activos. No hubo discursos emotivos, solo hechos y cifras. Dictaminó que la transferencia a Gabriel era válida. La empresa era una herencia, se mantuvo como propiedad separada y el traspaso fue correctamente documentado. El tribunal no encuentra evidencia suficiente para anular la operación, dijo el juez, y luego hizo una pausa. Sin embargo, reconoce un interés conyugal en el crecimiento del negocio durante el matrimonio y asigna a la señora Cooper una participación equitativa de $75.000. La señorita Delgado no reaccionó. Ya lo habíamos previsto. Lo que importaba era que la transferencia no se invalidaba. También se validó la inversión en la empresa de Gabriel. Aunque el juez admitió que el momento fuera estratégicamente conveniente, reconoció que tenía una justificación comercial legítima y la documentación correspondiente. Valeria permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto lejano. Llegó el acuerdo. Reed empezó pidiendo $6.000 al mes durante 5 años. Al final,
Valeria salió con un total de $32,000 en cuotas a lo largo de 18 meses. El juez consideró su capacidad laboral y su ocultamiento de activos como factores clave para reducir el monto. ¿Ambas partes aceptan los términos?, preguntó. ¿Acaso tengo otra opción?, respondió Valeria con voz apagada. Puede apelar, señora Cooper, pero según lo presentado, no se lo recomendaría, contestó el juez. Ella asintió una vez. Entonces aceptó. Al levantarnos, su bolso cayó al suelo, desparramando todo su contenido. Mientras recogía sus cosas de rodillas, me miró con lágrimas inesperadas en los ojos. Espero que haya valido la pena. Susurró lo justo para que yo lo oyera. Sí, lo valió, respondí sin titubear. Ella desvió la mirada, volvió a guardar sus cosas y no nos volvimos a dirigir la palabra. Al salir del juzgado, sentí una ligereza difícil de describir. No era victoria, era algo más sereno. Resolución. Está hecho, me dijo la señorita Delgado al estrechar mi mano. El papeleo se finaliza en unos 10 días. Gracias, le respondí con sinceridad. El capítulo posterior fue desordenado. El podcast de Valeria perdió sus patrocinadores cuando se filtró una grabación de uno de sus colapsos emocionales. Meghan recibió una multa por violar la orden de alejamiento. Carly, finalmente, se distanció de ambas y se comunicó conmigo para disculparse por haberse involucrado en algo que no le correspondía. Valeria no volvió a Houston como había amenazado, sino que permaneció en Arlington, trabajando para una agencia de marketing y publicando mensajes ambiguos en redes sobre sanar y avanzar. El podcast siguió, ahora en solitario, con una audiencia muy reducida. Mi amistad con Dave, nuestro amigo en común y mi antiguo compañero de cuarto, también se perdió. Intentó mantenerse neutral, pero un día dejó de responder a mis llamadas. Según supe, él y su esposa todavía se reúnen con Valeria para desayunar una vez al mes. Hay vínculos que simplemente no sobreviven a la gravedad del divorcio. Lo que más me sorprendió no fue cómo funcionaba el sistema legal, ni siquiera la reacción de Valeria, sino la velocidad con la que cambió la narrativa en cuanto el dinero entró en escena. Al principio, nuestros amigos la apoyaban a ella, la esposa herida, traicionada por un marido frío que le lanzó los papeles del divorcio de la nada. Pero cuando los hechos salieron a la luz, sus cuentas ocultas, sus gastos, esos mismos amigos guardaron silencio. 6 meses después del divorcio, la empresa de Gabriel lanzó su plataforma de gestión logística. En pocas semanas, ya teníamos 2 importantes compañías navieras como clientes. La inversión de $38,000 se triplicó en el primer año. Mi consultora se reinventó y ahora se especializa en resiliencia de cadenas de suministro para medianas empresas. Somos más pequeños, pero más rentables. Trabajamos con quienes valoran el conocimiento, no el volumen. Compré una casa adosada más cerca del centro. No es ostentosa, pero es tranquila, y lo mejor, no hay micrófonos por todas partes ni discusiones por cualquier cosa. Es un lugar donde puedo dejar la puerta abierta y sentir paz, sin estar pendiente de cada gesto o cada palabra. Muchos piensan que en un divorcio se gana si uno se queda con más cosas. Pero para mí, el verdadero triunfo fue haber recuperado mi autonomía. No tener que explicarme, no tener que disculparme por ser quien soy. Me liberé del papel que otros esperaban que interpretara. Y eso, sinceramente, no tiene precio. ¿Valeria? Hace poco alguien me dijo que sigue en Arlington, trabajando en marketing y publicando frases motivacionales en redes. Que está saliendo con un tipo que, según ella, entiende su visión. No tengo nada que desearle ni en bien ni en mal. Solo sé que cada uno carga con sus decisiones, y con lo que esas decisiones le dejan en el espejo. Yo elegí empezar de nuevo, sin ruido, sin máscaras, sin cuentas pendientes.